maestro es otra de ellas, obviamente. En fin, ahí es donde ustedes encuentran cada uno de los papeles. Y en las columnas, en este libro, él menciona la definición y el impacto. Y entonces, esto lo estoy mencionando porque la semana pasada y hoy estamos cubriendo la cuestión de la profecía. El género literario de profecía. Y parte de las preguntas que se nos han hecho o que hemos considerado es precisamente si hay profetas hoy en día, si hay apóstoles hoy en día en la referencia de lo que son aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, simplemente observen que habla acerca del apóstol como aquel que es enviado y su impacto es extensión, el profeta aquel que sabe, su impacto es integración, evangelista es el que recluta, expansión es su impacto, el pastor es el que cuida y su impacto es nutrición y el maestro es el que explica y él se trata de entendimiento. Todo esto él lo ilustra con respecto al papel, a la definición y al impacto. Y estamos en Efesios capítulo 4 versículo 11, es la referencia, ¿verdad? Donde entre paréntesis, para poder retomar la contextualización. La contextualización es que Pablo escribe esta carta otra vez desde prisión, está escribiéndola en cuestión de iglesias que parte de su problema es que están divididos, hay división en la iglesia. Entonces, traduzcan lo que estoy diciendo, donde presenta esta expresión de cómo Dios ha capacitado a ciertas personas para llevar a cabo este ministerio, pero el propósito de esto no son los individuos ni los dones que ellos tienen o los llamamientos que tienen, pero es el punto del libro, que es la unidad de la iglesia. A donde voy es esto, es que nuestra tendencia es hablar acerca del individuo o los individuos o de sus funciones o de sus habilidades. Y no estamos en contra del individuo o de las funciones, nada de eso, pero el punto aquí es la razón, porque el objeto de ello. Y Pablo nos recuerda porque esta enseñanza del capítulo 4, versículo 11, está dentro de una unidad literaria, está dentro de un capítulo, está dentro de un libro, está dentro de un libro que es parte de varios libros que este mismo autor escribe, está dentro de un Nuevo Testamento, está dentro de la Biblia, que es el punto, que para nosotros deducir o afirmar qué significa esto, tenemos que contextualizar. No podemos sacar versículos nada más así y decir, si hay apóstoles hoy en día, o no hay profetas hoy en día. El punto es contextualización. Todo eso lo menciono porque en el libro él lo ilustra de esta manera. Y lo ilustra de tal manera que él hace una distinción entre lo que es la función y la esencia. Función, esencia. Y la manera que lo ilustro típicamente es que pienso en mi hogar. Nosotros somos 5 de familia, mi esposa, un servidor y 3 hijos. Entonces, en función somos diferentes los 5. Pero en esencia somos exactamente los mismos. ¿Qué quiero decir con esencia? Que si nuestra casa se quemara, estuviera en llamas, llegan los bomberos, ellos no nos van a rescatar de acuerdo a la edad o cuánto gana él o cuánto gana ella, cuánta experiencia, cuánta educación tiene. Ellos ven, los bomberos van a llegar y van a rescatar vidas, porque cada vida tiene el mismo valor. Entonces, en valor todos valemos lo mismo. En función es diferente el papel o la función que tenemos. De esa manera él ilustra la cuestión de este pasaje de Efesios 4:11 en el libro, de tal manera que lo rojo representa la función de liderazgo, de que fueron llamados para capacitar, para entrenar a los santos para la obra del ministerio. Otra vez, santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La unidad en Cristo Jesús. Y no tengo el tiempo para explicar Efesios, pero es la unidad con Cristo y la unidad entre nosotros a través de Cristo. Es el punto de Efesios. Entonces, menciono eso porque observen lo que es lo rojo, es en cuestión de función, y lo azul es exactamente lo mismo en cuestión de esencia, nada más con diferente función. Entonces, los que están en el rojo es las personas que son llamadas para capacitar a los que están en azul. Es el proceso de discipulado, es el proceso de empoderar a la iglesia, es el proceso de reproducir no solamente lo que sabemos, pero lo que somos. Todo eso lo menciono porque, y voy hacia una dirección, ¿ok? Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Todo esto lo menciono porque una de las cosas que trágicamente hemos heredado y trágicamente seguimos perpetuando es el distanciamiento o el divorcio de lo que llamamos vida privada y vida pública. En otras palabras, es mi caminar con Cristo y cómo vivo. Y en el caso de los que tenemos el privilegio de estar en el rojo, que somos pastores, que servimos de alguna manera vocacional, y el resto, no nada más nosotros, pero el resto, creamos un divorcio entre cómo uso mis finanzas, cómo me relaciono con mi cónyuge, cómo crío a mis hijos, en fin, personalizamos e individualizamos esta vida o la vida y la separamos de la vida pública. Entonces, muchas de las veces, en español tenemos el dicho candil de la
¿cómo se dice? Candil de la oscuridad de la casa, ¿verdad? Entonces, eso, el apóstol Pablo va a lidiar con eso hace 2000 años en la iglesia del primer siglo. Parte de ello es porque se escriben estas epístolas. Pero la otra cosa es que la perspectiva hebrea, que es la mente de estos escritores del Nuevo Testamento, ellos piensan como hebreos, porque es lo que son. Ellos ven la vida integrada. Ellos no ven una diferencia entre vida privada y vida pública, o vida personal y la vida que tengo en mi trabajo o en la iglesia o X cosa. Es una vida integrada. Entonces, y menciono esto porque inclusive una de las cualidades, los requisitos para calificar en el círculo rojo es que sepa gobernar su hogar. En otras palabras, que esté interconectado y que esté calificado. Menciono todo esto por la importancia de lo siguiente. En cuestión de la familia, por ejemplo, o de la vida privada o personal, es exactamente el mismo concepto. O sea, tenemos a mamá y a papá, que ahorita tenemos obviamente una crisis en el hogar, pero esa es otra conversación para otro día, para la redefinición de lo que es la familia o el hogar, y hablamos acerca de los hijos. Mismo concepto. En cuestión de esencia, los que estamos aquí adentro y tenemos el privilegio de ser padres, no hay diferencia en esencia con los que están afuera o en lo azul. Es simplemente las funciones son diferentes. Pero el punto es esto, es la unidad. Efesios va a decir que es la unidad, no entre nosotros, pero es la unidad de nosotros, personal y colectiva, con Cristo. Y esa unidad con Cristo es lo que causa la unidad en el hogar. El punto es que cuando el hogar está fragmentado o cuando la iglesia está fragmentada, no es por la cuestión de color de piel, de idiomas, de generaciones, de preferencias, de inclusive doctrina o teología, es simplemente porque está fragmentada la relación con Cristo. El problema del ser humano siempre es Cristo. El problema del hombre siempre es Dios. Así como es la salvación, Cristo, así es el problema. ¿Por qué digo problema? Porque el problema para el ser humano es que típicamente a nivel familia, a nivel personal, a nivel trabajo, a nivel ministerio, nuestra tendencia es decir sí al evangelio, siempre y cuando el evangelio yo lo exprese como yo pienso, como yo siento, como yo lo conocí, como fui educado, como me criaron. No estamos en contra de lo que somos y nuestro contexto, porque inevitablemente está involucrado lo que somos y nuestros lentes culturales, pero eso no es autoridad suprema. La autoridad suprema es la unidad no entre nosotros, es la unidad de la persona y de la unidad, en este caso hablando de la familia o la iglesia, con Cristo. Eso implica, porque aquí es el punto, que la relación de Cristo con la familia, de Cristo con el individuo, de Cristo con la iglesia, es en un contexto de pactos. Él solamente funciona a través de pactos, ¿sí? No es a través de contratos. Es como un contrato, pero es más que un contrato. Ahora, traduzcan lo que estoy diciendo porque en lo personal, en estos últimos días, en estas últimas semanas, trágicamente he tenido el privilegio de participar en varios funerales. Este virus está haciendo estragos, como ustedes y yo lo sabemos. Y cuando hablo de funerales, es que típicamente en los funerales, ahorita por todas las restricciones que tenemos del distanciamiento físico y todo lo que estamos viendo, es de que típicamente quien está presente físicamente en un funeral, típicamente es la familia inmediata. No son los típicos funerales que todos vienen y que ustedes saben cómo típicamente sus funerales. Y menciono esto porque esa cercanía de que en un funeral está, si en el caso de que murió papá o murió mamá, están los hijos o están los nietos, en esos casos, es el concepto que la Biblia habla de cercanía en la iglesia. Pero para ello, tenemos que regresar al mismo concepto de que, regresando al círculo rojo, que es función, no esencia, el papel de ese, que es lo que describe en cuestión de apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, todo eso, tiene que ver con la función. No con la esencia. No hay diferencia entre aquellos que tenemos el privilegio de capacitar a los santos para lograr el ministerio con el resto de la congregación. Esta es una unidad, somos uno, y lo que nos une, escuchen esto, lo que nos une, una vez más, es más que simplemente idiomas, generaciones, parentesco, pasión por las almas o inclusive teología o doctrina. Lo que nos une es precisamente Cristo. Y cuando hablo de Cristo, es precisamente Cristo en su totalidad. Es la unidad, porque Pablo lo expresa en Efesios, es la unidad que Cristo tiene con su Padre Celestial y la unidad que tiene Cristo con el Espíritu de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. Ese concepto de Trinidad es lo que ha sido imputado, ha sido dado, acreditado a la iglesia, al cristiano, de tal manera que nosotros hoy en día no tenemos el derecho de definir lo que es la unidad. De definir la razón por qué nos casamos, por qué nos mantenemos casados o por qué soy parte de una familia o de una sociedad. Todo eso perdemos el derecho cuando el pacto es hecho con y a través de Dios. ¿Cómo manifiesta esto el apóstol Pablo? Lo manifiesta con esto, concluye esto y dice, él, hablando de Epafrodito, que es el que está hablando aquí, los extraña mucho a todos y él está afligido. El concepto de aflicción es porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Entonces,
Usen o traduzcan lo que estoy diciendo en cuestión de extrañar y de aflicción en un contexto de relaciones profundas. Y parte de la razón por qué menciono todo esto, es la razón aparte es porque se los mandé y quería expandir un poquito porque esa fue una de las preguntas que se hicieron. Observen que en un momento dado el apóstol Pablo, y no sabemos mucho de Epafrodito, sabemos obviamente bastante de Pablo. Una de las cuestiones de apóstoles, profetas, maestros, de los que están en el círculo rojo, aquellos que la iglesia afirma, capacita, llama en cuestión del liderazgo de la iglesia, típicamente la Biblia lo describe en cuestión de carácter, no tanto de habilidades. Yo argumentaría que en las listas que hace la Biblia, o que presenta la Biblia, la enseñanza de aquellos que califican para guiar la iglesia, para liderar la iglesia, yo nada más veo la cuestión de la enseñanza de la Biblia como una habilidad. El resto de las cualidades que presenta la Biblia para lo que son los pastores o diáconos o los ancianos gobernantes, que es una palabra que se intercambia en la Biblia, todo eso, tiene que ver precisamente con carácter, no tanto con habilidad. Todo esto lo menciono una vez más, todo esto lo menciono y lo sigo mencionando. Cierra los micrófonos. Lo menciono una y otra vez simplemente por la cuestión de que hoy en día, trágicamente, parte de la confusión que hay, independientemente si hoy hay profetas o hay apóstoles y todo eso, que es una conversación que podemos tener por horas, yo argumentaría, podemos hablar de lo básico, de lo no negociable, y lo no negociable es el carácter del individuo. ¿Qué estoy diciendo? Que hoy en día tenemos una generación que trágicamente somos guiados o somos, y hablo de generación como iglesia, nuestro motor de arranque muchas de las veces es que leemos la Biblia, pero la leemos simplemente para que enfatice lo que realmente tenemos en mente que queremos que enfatice. Y en este caso, cuando hablamos de profecía, cuando hablamos de apóstoles, cuando hablamos de líderes, de liderazgo, especialmente en medio de una pandemia donde la situación está crítica y necesitamos líderes, es tanta la necesidad que tenemos, es tanto lo que apremia, que realmente necesitamos y queremos la ayuda y la necesitamos todos. A veces lo buscamos o lo hacemos o lo ejercemos a expensas de las cualidades o del carácter, que en este caso es un distintivo para aquellos que Dios ha llamado. Todo esto lo menciono como preámbulo porque es la esencia de lo que es la profecía, en este caso en la palabra de Dios. En la palabra de Dios va a haber una lucha muy grande en cuestión de los profetas llamados por Dios y los profetas que se les llama profetas falsos, o los que el pueblo de Dios convenencieramente va a traer y va a llamar. Entonces, todo esto lo menciono porque, otra vez, para mí, a nivel pastorado, a nivel liderazgo, a nivel de iglesia, para las iglesias que trágicamente ahorita no tienen pastor, para las iglesias que ahorita estamos batallando en otras áreas, la necesidad apremia, la necesidad es grande y las cicatrices que está dejando la pandemia en nuestra generación en todos los aspectos, probablemente vamos a lidiar con ellas el resto de nuestra vida y generaciones que vienen por delante, pero ¿será posible, y esa es una pregunta, será posible que nosotros que vemos la vida desde la perspectiva de una soberanía total de Dios, en otras palabras, en nuestra condición deplorable y conflictiva y difícil que estamos viviendo, Dios no está viéndonos mordiéndose las uñas, tratando de figurar qué hacer con la pandemia, porque aparentemente se le salió la situación de fuera de control. Ese no es Dios, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero si esa es la perspectiva de la Biblia, ¿será posible que todo esto que estamos viviendo potencialmente, y escuchen lo que estoy diciendo, porque es un tema muy, muy, muy importante o muy con mucha sensibilidad, porque no quiero que escuchen de mí cosas que no quiero que escuchen de mí cosas que no estoy diciendo. No estoy diciendo que Dios encuentra gozo en lo que está sucediendo, porque el dolor es profundo y les acabo de decir, he hecho varios o participado en varios funerales. Pero todo lo que estoy diciendo es que la autoridad se encuentra en lo que el Señor dijo a través de esos hombres inspirados. La autoridad no se encuentra en nuestra situación, en nuestra condición. La autoridad no se encuentra en lo que yo pienso de lo que la Biblia dice. Y menciono esto porque la perspectiva de la Biblia a través de la historia, incluyendo el Antiguo Testamento, incluyendo obviamente el Nuevo Testamento que iremos la próxima semana, es precisamente el Dios que no promete hacernos inmunes del sufrimiento, pero siempre ha usado el sufrimiento para refinar, para ayudarnos a caminar hacia la meta por la cual fuimos salvos en primer lugar.
Y, y es obvio que la salvación, el propósito es para una vida de servicio, porque si Cristo es el siervo sufriente, es para unirnos a Cristo con Él, en su carácter, y es para crecer en similitud a Él. Entonces, si la meta es servicio en el Antiguo Testamento, similitud a Cristo en el Nuevo Testamento, y me estoy yendo al Nuevo Testamento porque obviamente nosotros estamos después del Nuevo Testamento, somos después de la conclusión del canon de la Biblia, entonces tenemos que hablar de los dos. Si ese es el propósito, y espero que estemos de acuerdo con ese propósito, la pregunta que yo creo que los profetas van a lidiar, y vamos a lidiar esta mañana, es cómo avanzamos hacia ese lugar y cómo evitamos la distracción de esa meta, de ese propósito. Porque otra vez, el problema del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento va a ser que van a estar de acuerdo con Dios siempre y cuando ellos se sientan con la libertad y el libertinaje de definir lo que significa los mandatos de Dios. Y los profetas van a decir, no. Ese es un distintivo de por qué yo en lo personal no creo que hay profetas hoy en día como son estos profetas o apóstoles de la Biblia. Porque una de las funciones distintivas de estos individuos en el Antiguo y Nuevo Testamento es hablar un mensaje único que se cerró al cerrarse el canon de la Biblia. Entonces, pensar en profetas hoy en día o en apóstoles, yo lo que creo que existe es el don de la profecía, el don del apostolado. Eso creo que existe. Y otra vez, podemos definir esas cosas y en otra ocasión lo hacemos y tal vez estudiamos el libro de Efesios y nos vamos versículo por versículo, podemos definir todo eso. Pero en este momento a donde voy simplemente es que escuchemos esto, porque piensen en términos hacia dónde va esto. Me refiero al Antiguo Testamento y eventualmente el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, el reto que yo veo, porque la revelación de Dios, lo sabemos, es progresiva. Hay un concepto, hay un componente progresivo de la revelación de Dios. Entonces es obvio que en el Nuevo Testamento hay cosas que el Antiguo Testamento no tuvo en cuestión de esa progresividad. Pero a donde voy es de que conforme los apóstoles hablaron a la iglesia, y estamos leyendo ahorita como preámbulo estas cartas de Filipenses o de Efesios, que es esa autoridad apostólica, la autoridad de los profetas era la misma, donde ellos producen o traen un mensaje, el cual es único, el cual no puede ser duplicado ni puede ser negociado. Es un mensaje en el cual es la voz de Dios hablando. Entonces, por eso es que cuando hablamos del Nuevo Testamento, que es el caso del Antiguo Testamento, parte de la función de estas personas o estos llamamientos era reducir lo que el pueblo de Dios en el Antiguo y la iglesia en el Nuevo convenencieramente separaron o negociaron, que era lo que Dios dijo con lo que Dios implicó. Una vez más, lo que Dios dijo con cómo se expresa o se aplica en medio de una pandemia. ¿Qué hacemos con esto y eso? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos con la falta de reuniones presenciales? ¿Qué hacemos ahora que mamá está de esta manera? ¿Qué hacemos ahora que mi esposo le ha pasado esto? O sea, ¿qué hacemos? Una vez más, Dios ha establecido lo que debemos de hacer, pero Él también nos dice cómo lo aplicamos o cómo lo expresamos. Todo esto para mí es porque lo que quiero que vean a nivel de profecía, a nivel de toda la Biblia, es que veamos cómo el punto de la conversación, el punto de la historia, la razón por qué tú y yo estamos en este momento aquí, la razón por qué tú y yo estamos tomando el siguiente respiro, porque nuestro corazón todavía está palpitando y produciendo o filtrando esa sangre. Esta es la razón, es por la persona de Cristo. Ese es el punto de la razón de todo. Colosenses va a hablar acerca de esa supremacía de Cristo por todas las cosas, ¿no es cierto? Hebreos va a hablar acerca de la centralidad de la supremacía de Cristo. Efesios va a hablar de cómo está todo conectado con Él. Menciono todo esto porque en cuestión de profecía, una vez más, profecía, si el punto es Cristo de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, Él es el cumplimiento, es la razón. Todos están apuntando hacia una persona, no es hacia una nación. Por eso no creemos en la supremacía de los judíos, creemos en la supremacía del judío. Es una diferencia muy grande. Esa es la razón. Porque típicamente los apóstoles van a decir, desierto, desierto. ¿Sí recuerdan eso? O sea, desierto, desierto. Sí, antes lo han escuchado. Pero en el caso de Cristo, cuando usa ese tipo de palabras, Él dice, pero ahora les digo yo. Entonces, no está negando lo que dijeron los profetas, pero dice, esa es la palabra de Dios. Yo soy Dios.
Entonces, es la misma palabra, nada más que ahora es el Cristo, es el Cristo que es Dios hecho carne. Por lo tanto, el profeta habla la palabra de Dios, Cristo es Dios el cual habla. ¿Sí vemos la diferencia? Por eso la supremacía de Cristo. Hablamos acerca de cómo a través de Cristo encontramos ese beso o ese casamiento, esa fusión entre el juicio y justicia. Y cuando hablo de justicia, hablo del amor de Dios. Sí, porque juicio es obviamente aquello de lo cual merecemos. Y todos merecemos ir al infierno. Justo no hay ni siquiera uno. Hemos heredado o hemos sido imputados la rebeldía de Adán, el cual trágicamente, en lugar de poder cumplir la palabra, Dios le instruyó, su palabra dijo, no comas de este árbol, y él escogió hacerlo, y por eso no heredó el árbol de la vida. Entonces, por no obedecer la palabra de Dios, el pueblo de Israel a través de la historia recibe la palabra escrita ahora, va a violar esa palabra, sabemos la historia y la vamos a ver ahorita en detalle, pero eventualmente la palabra tiene que hacerse carne. Entonces, cuando Cristo se aparece, él ahora es la justicia, es la encarnación, es la expresión de esa palabra. Y ese es el amor de Dios. Entonces, en la cruz, a través de Cristo, encontramos el casamiento de juicio y justicia. En este caso es de juicio, o pónganlo de esta manera, en la cuestión de que Dios es el que demanda esa justicia o ese juicio y proveyó al justificador. La manera en que típicamente pienso en esto es como padre. Tenemos 3 hijos y a mis hijos los amo tanto, a mi esposa la amo tanto, que mi amor va a ser manifestado en ira si alguien trata de lastimarlos. Entonces, es la misma persona produciendo 2 diferentes reacciones. El amor es lo que soy, ira es lo que van a conocer de mí y lo voy a producir si alguien trata de tocar a mis hijos. ¿Por qué? Porque es parte del amor. Entonces, cuando hablamos de Dios, Dios es un Dios de amor, es un Dios de juicio. En la cruz encontramos la fusión de ambos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso lo ilustramos porque, por ejemplo, en el libro de Hebreos, hablando del cumplimiento de las profecías en Cristo, encontramos que en Hebreos, específicamente Hebreos 1, capítulo versículo 1, dice que en otro tiempo Dios habló a sus padres a través de los profetas. Nada malo en contra de ello. Tienen una función especial y parte de esa función es hablar la palabra revelada, inspirada a través de su espíritu a esos hombres. Pero hoy nos habla a través de ¿quién? No solamente a través de un profeta, porque Cristo es un profeta, pero Cristo es el Hijo de Dios, que es el punto. Que ahora, una vez más, esa profecía, esos profetas hablaron apuntando hacia no solamente la función de revelar un mensaje. El punto aquí no es el mensaje, el punto aquí es que ese mensaje es un vehículo hacia una persona. Si captamos eso, una vez más, es importante el mensaje, por eso nosotros no adoramos la Biblia. No veneramos la Biblia es importante y es la palabra de Dios hecha carne, pero la Biblia es el vehículo hacia una persona. Entonces por eso Hebreos nos lleva, y esa es la supremacía de Cristo, de que sí habló a través de los profetas, y es importante, pero ahora está hablando acerca de un miembro de familia. En otras palabras, lo que estoy diciendo es esto, de que el punto de la historia, el punto de esto no es que el pueblo de Dios simplemente corrija o reforme su conducta, es que entendamos que somos ahora parte de la familia de Dios. Somos coherederos con Cristo Jesús. Son mucho mejores noticias que simplemente tener una generación que se porta bien o que camina en rectitud ante Dios. Es disfrutar la relación con Él. Eso implica que Cristo otra vez es el cumplimiento de esa ley y eso habla de la supremacía de Cristo sobre el profeta más venerado en la historia del judaísmo, que es Moisés. Cristo es por encima de Moisés, ¿no es cierto? Porque Moisés lo que dijo, la ley está apuntando ¿hacia quién? Hacia el que va a cumplir esa ley. Entonces la ley sigue siendo veraz, la ley no ha sido anulada, la ley no ha sido modificada, simplemente que tenemos quién es el cumplimiento de la ley, porque la ley es la única manera que el hombre puede relacionarse con el Padre. El Padre da su ley y dice, esa es la manera en que te vas a relacionar conmigo. Tú eres mi pueblo, pero de esta manera nos vamos a relacionar, porque la ley manifiesta mi carácter y en esa relación en ese contexto nos relacionamos. Cristo viene y la cumple y es por eso que Hebreos dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios. Cristo es fiel sobre la casa de Dios. En otras palabras, es como decir que Moisés trabajaba en la casa de Dios y lo hizo muy bien, no perfecto, porque este hombre tuvo sus situaciones como la tenemos todos, por eso él no puede ser el salvador del mundo, él simplemente fue un vehículo, ¿verdad? Fue un profeta en ese aspecto, porque produjo, recibió y compartió el mensaje. Eso es parte del profeta a nivel de este oficio que describe la palabra de Dios, que no creemos que existen hoy en día, porque el mensaje ya está completo y porque ya ha sido
ya ha sido llevado a su culminación en Cristo. Entonces, Cristo es fiel como Moisés, pero Él está por encima de todo ello. Ok, eso simplemente quería usarlo como introducción y simplemente retomar lo que dijimos la semana pasada. Esto lo voy a hacer muy rápido porque la semana pasada lo mencionamos esto, que son la definición de la profecía, y lo menciono esto porque sé que algunas personas son nuevas, algunos están conectados por primera vez, algunos por primera vez van a ver este mensaje. Y esto que yo creo que esta introducción, que una vez más toda esta información sale de la página Comentario Bíblico Gratuito, Dr. Bob Utley, y es donde habla acerca de cómo podría definirse legítimamente como ese entendimiento de la historia que acepta el significado únicamente en términos de interés divino. En otras palabras, el filtro por el cual esta profecía se presenta, cómo procesamos, es porque hay un interés divino. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que lo que estamos diciendo es que eventualmente, escuchen esto, eventualmente, claro que es el mensaje, es claro, no es confuso. El mensaje de los profetas hacia el pueblo de Israel, de los apóstoles a la iglesia, no fue confuso. Ellos entendieron. Para entender ese mensaje, para entender la profecía de Dios, para recibirla y llevarla a cabo, por favor escuchen esto. Así como proviene de una inspiración divina, de una expresión o experiencia sobrenatural, es el Dios de soberanía que escoge a ciertos individuos, no para ser mejores en esencia, pero para tener cierta función, es lo que expliqué hace rato con las gráficas. Así como Él lo hizo, y hablamos de Jeremías, que desde el vientre de mi madre, hablamos de Isaías capítulo 6, el encuentro donde es llamado Ezequiel capítulo 1, mencionamos llamamiento, la zarza ardiendo, Génesis capítulo 12, aunque no se considera como profeta Abraham, pero estoy hablando de los llamamientos de Dios. Así como son divinos, son sobrenaturales, entender la profecía es una experiencia sobrenatural. No como inspiración, pero como iluminación. Entonces menciono esto porque muchas de las veces, otra vez, vemos la supremacía de la Biblia, la autoridad suprema, pero siento que a veces la interpretación o la aplicación la dejamos a la habilidad del hombre. Y por eso muchas veces, como miembro de una iglesia, digo, no, es que el pastor y los líderes, ellos realmente, cuando yo tengo preguntas, yo les pregunto a ellos. No, ese no es el mensaje de la Biblia. Y no estoy en contra de que el Señor otra vez haya llamado a algunos para capacitar a los santos para el ministerio de la obra, pero hemos dicho esto anteriormente, que para la interpretación de la Biblia, literalmente es el Espíritu Santo, la palabra escrita y el lector. Es todo lo que es requerido. Y cuando hablo de Espíritu Santo, obviamente estoy hablando de una persona que sea regenerada, que sea salva. Una persona sin Cristo no puede entender el mensaje de la Biblia. Sí quedamos esto en claro, y yo sé que esto no es popular y que suena de hasta cierta manera prejuicioso, porque automáticamente va a excluir a muchos, pero esa es la realidad, de que es un mensaje divino, creado por el Dios que es soberano, pero para poder entenderlo y para poder llevarlo a cabo requiere la misma intervención del Espíritu Santo en iluminación. ¿Qué implica ello? Que como cristianos, cuando hay pecado en nuestra vida, va a obstaculizar que este mensaje se lleve a cabo. Simplemente va a quedar de una manera en la cual no pasa de un intelecto. Aquí hablamos del propósito divino, el cual es participación divina. Estas son frases que saca Dr. Bob de ciertos comentarios de la Biblia. El profeta no es un filósofo ni un teólogo sistemático, sino un mediador de pacto que transmite la palabra de Dios. ¿A quién? ¿Por qué? Escuchen lo que estoy diciendo. Porque siempre, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que es donde inicia esa profecía mesiánica, a raíz de la rebelión del hombre, a raíz del pecado, a raíz de todo eso, la serpiente se aparece y conocemos la historia. Génesis 3:15 hace una promesa mesiánica que va a impactar literalmente al resto de la humanidad. El punto de la historia es que la cuestión de profecía, la cuestión de entender la profecía, la cuestión de tener acceso a la profecía, la cuestión de ser instruido bajo la profecía de Dios es una experiencia, y subrayen esto, o escríbanlo con mayúsculas, o mándenselo a alguien en un texto, o pónganlo en los medios sociales. Es una experiencia colectiva. Es algo que hacemos en comunidad. No, en la interpretación de la Biblia y en el ejercitar la Biblia no existen llaneros solitarios. Es por eso que la iglesia no es algo a lo que tenemos que pertenecer. La iglesia es algo a lo que podemos pertenecer. Otra vez, regresen al concepto del hogar. En el hogar, yo no tengo que venir a mi casa, es que yo puedo venir a mi casa. No tengo que pasar tiempo con mi esposa, es que puedo. ¿Ven la diferencia de obligación a privilegio? Entonces, si el punto de la interpretación de la palabra de Dios, entender el mensaje y entender que es simplemente un mediador del pacto que transmite la palabra de Dios a su pueblo, es la cuestión colectiva.
porque otra vez estamos en esto unidos, como dice Efesios, no solamente a Cristo, pero la unidad con Cristo. Escuchen esto, la unidad con Cristo siempre refleja la unidad entre nosotros. Por eso dije al principio que el problema de nuestra de nuestra fragmentación, el problema de nuestra división hoy en día no es cualquiera que sea lo que estemos tratando de describir o de racionalizar por qué la iglesia está así, por qué el gobierno, por qué la situación, por qué la humanidad. El problema es Cristo. El problema es que hemos tratado de hacer de Cristo un sirviente cósmico. Y digo cósmico porque reconocemos su poder siempre y cuando exista Él para servirme a mí. Ese no es el caso. No funciona así. Para darle forma a su futuro al reformar su presente. Hemos hablado de esto mucho, vamos a hablar más de ello. El propósito de la profecía es la manera en que Dios habla a su pueblo, dándoles guía para su situación actual. Una vez más, les da un diagnóstico, les presenta la situación tal y como es y esperanza en el control, no del pueblo, pero el control que Dios tiene en las vidas de ellos, aún en medio de su situación actual. Ok, esto creo que necesitamos leerlo otra vez. Escuchen lo que está diciendo. La profecía, leer la palabra de Dios, especialmente estos hombres que estamos por encararnos con ellos, profetas menores y profetas mayores. El encararnos con ellos es que Dios habla a su pueblo. El hecho de que Dios hable a su pueblo, y aquí puedo literalmente predicar todo un sermón de lo que estoy por decir. El hecho de Dios hablar a su pueblo, que ha hablado y que sigue hablando, y que la expresión más grande de su hablar es que se ha encarnado a través de Cristo, no lo hizo, por favor escuchen esto, no lo hizo con la esperanza de que un día su pueblo fuera una mejor versión de sí misma. En otras palabras, cuando pienso en mis hijos, mi amor por ellos no es porque ese cariño es para que ellos se conviertan en mejores individuos. No estoy en contra de que mejoren como personas, pero mi amor por ellos es simplemente porque los amo. ¿Sí me explico? Los amo. O sea, no necesito una explicación por qué amarlos. Simplemente es algo que Dios cree en nosotros como padres o debe de existir. De tal manera que ese amor no es incondicional, está condicionado. Y la condición del amor que sentimos por los hijos o el cónyuge tiene que estar. Estas son las condiciones. Las condiciones son el carácter de Cristo. Si mi relación con mis hijos o con la iglesia o conmigo mismo o con el dinero o con la sexualidad violan los patrones y los estatutos y el carácter de Cristo, hemos creado de esa relación un ídolo. Y todo lo que llegamos a crear un ídolo de ellos, eventualmente, literalmente lo vamos a satanizar. No sé si ese término está bien dicho, pero literalmente, no sé si se han dado cuenta de ello, pero porque no podemos tener dioses ajenos delante de Dios. Entonces, todo esto lo menciono porque observen cómo Dios habla a su pueblo, no esperando que sean una mejor versión de sí mismos. Simplemente por amor a Él, escoge a Abraham. Por amor a sí mismo, escoge a su familia. Por amor a sí mismo, en Éxodo capítulo 19, antes de que les dé la ley, simplemente los ve. En otras palabras, a mí me encantaría que lo que estoy por decir en Éxodo 19 se los dijo cuando estaban en el pináculo de crecimiento y de gloria como nación, que es en la monarquía unida. Cuando está Saúl, David y Salomón, sobre todo David y Salomón, son años de mucha prosperidad. A mí me encantaría que ahí es cuando Dios dijo lo que dijo en Éxodo 19, pero se los dice cuando todavía son un montón de esclavos, son politeístas, no tienen identidad, están todavía batallando por seguir el liderazgo de Moisés. Ustedes conocen la historia. El punto es que Dios les dice, no basado en lo que eventualmente se van a convertir, pero dice, ustedes son para mí una nación de sacerdotes. Escuchen lo que está diciendo. Esto es lo que son para mí. No basado en lo que van a hacer y en los triunfos y en cómo les voy a dar la ley, cómo se van a portar bien y van a cambiar sus caminos. Está hablando acerca de lo que Él ve y lo que Él cree de ellos por el llamamiento que está basado no en ellos, está basado en Él. Entonces, cuando Dios habla a su pueblo, les da la guía para su situación actual. Dios no está, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Dios no está aprobando o está apapachando la condición actual del pueblo. Hay cosas que están pasando en este tiempo que no son cosas buenas o que honran a Dios. Pero independientemente de la rebeldía, dice, les da la esperanza. Y la palabra esperanza en la Biblia típicamente es la palabra certeza. La certeza de que Dios está en control de sus vidas, aún en medio de acontecimientos que parecen que no hay Dios o que no hay control de la situación.
Así es que ese es un mensaje que tenemos que predicar y recordar en la lectura de la palabra de Dios. Su mensaje básicamente era colectivo, una vez más, es corporal y tiene el propósito de redarguir, de animar, de producir fe y arrepentimiento y de informar al pueblo de Dios acerca de quién. No del pueblo. Por favor, escuchemos esto, porque esto es lo hermoso del Evangelio. El Evangelio no solamente me libera de un infierno, el Evangelio no solamente me libera de la ira de Dios o del juicio de Dios, pero el Evangelio me libera de mí mismo. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Personas que convenencieramente ponemos al Evangelio o la salvación del hombre simplemente para liberarnos de un infierno cuando moramos, y aquí mientras estamos en la tierra tratar y hacer lo que podamos, de ese tipo de mentalidad que no es bíblica, es donde creamos este tipo de doctrina que no es bíblico del cristiano carnal. El cristiano carnal no es otra cosa más que simplemente alguien que dice sí al Evangelio siempre y cuando sea mi versión del Evangelio. No funciona en el Antiguo Testamento y no funciona en nuestra generación. Los profetas exigen fidelidad al pueblo de Dios. Escuchen la palabra, exigen fidelidad al pueblo de Dios. El Dios, ¿de qué tipo de Dios? El Dios de pactos. El Dios que funciona a través de su esencia. Y si tienen tiempo, cuando tengan tiempo, lean Génesis capítulo 15. ¿Quieren hablar del pacto dado a Abraham? Está basado exclusivamente en el Dios que dice por amor a mí, aun cuando tú me falles, Abraham, o tu descendencia me falle, yo me hago responsable de tu rebelión. ¿Cómo sabemos que eso se cumple? Porque Cristo carga el pecado. ¿De quién? De todos. Obviamente todos aquellos que confiesan su pecado. A esto hay que agregar que el profeta es frecuentemente usado para revelar claramente, ¿qué cosa? La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Él es un portavoz de ello. Esto, en última instancia, se va a referir a quién. Otra vez, por favor, otra vez, porque aquí es donde, como bautistas, como evangélicos, bueno, yo ya no puedo, pero antes nos agarrábamos del pelo y nos peleábamos por la cuestión de esta doctrina de elección. Escuchen lo que está diciendo. La doctrina de elección se refiere a quién. Es al Mesías. En otras palabras, antes de la fundación del mundo, esa conversación entre el Padre y el Hijo, donde el Padre literalmente está entregándole al Hijo los que han de ser salvos. Pero esa doctrina de elección no tiene que ver con VIP, no tiene que ver con que tú sí, tú no, tú sí no. Es entender que la doctrina de elección, varias cosas. Número 1 es para servicio, lo acabo de mencionar. Número 2 es para similitud a Cristo. Y número 3, y esta probablemente es la que no nos gusta, y hoy en día, por ignorarla, estamos viviendo un caos. Es entender que la elección que el Padre hace del Hijo y a través del Hijo elige a los que van a ser salvos. Véanme tantito, esto es importante. El Padre elige a Cristo como el Mesías prometido, pero esa elección de que Él sea el Mesías prometido, desde Génesis capítulo 3 versículo 15, es una elección para que sea el siervo sufriente. ¿Qué estoy diciendo? Aquí está el plan redentor de Dios. Ciertamente la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, pero antes de que la aplaste, es la serpiente que va a herir el calcañar. Entonces, esa herida es precisamente lo que Cristo vino a experimentar. Entonces, concluimos típicamente diciendo que la vocación de Cristo es precisamente el recibir esa herida de la serpiente. Entonces, en el plan redentor de Dios era necesario que padeciese Cristo, el justo por los, ¿qué dice la palabra de Dios? El justo por los injustos. Entonces, el sufrimiento de Cristo no es por la rebeldía del hombre, es porque es el plan original de Dios. Entonces, piensen en términos de elección o de salvación, que la salvación del hombre parte de ello, y por eso es que el bautismo del creyente o el bautismo por inmersión es la ilustración de que nos unimos ¿a qué? Nos unimos a ese Génesis capítulo 1 versículo 15. Entonces, no promovemos el sufrimiento, no creemos que entre más espiritual la persona es, más sufre. Entonces, la enseñanza de personas como el apóstol Pedro es que está diciendo esto Pedro a la iglesia de la dispersación. Está diciendo, no todos van a sufrir, pero todos deben de estar listos para sufrir. Una vez más, no todos vamos a sufrir. Entonces, no pedimos disculpas por no sufrir, ni buscamos sufrir. Pero entendamos que si la salvación es literalmente unirnos con Cristo, Pablo dice en Filipenses que es 3, cuando está enfrentando a los judaizantes, o se cree que son los judaizantes, dice, para mí todo lo considero como basura. Habla de sus alcances o sus logros religiosos en la vida, pero dice, mi anhelo es unirme a Cristo en sus padecimientos. Entonces, ese es un mensaje que necesitamos predicar. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Necesitamos predicarlo
como un mensaje evangelístico, no como un mensaje de discipulado. Porque el evangelio que la gente está escuchando hoy en día de nosotros, y digo de nosotros porque muchos no nos declaramos o no decimos abiertamente que somos predicadores del evangelio de la prosperidad, pero realmente lo somos. Cuando predicamos un mensaje que dice, si vienes a Cristo es para que no tengas problemas, es para que... Ese no es el evangelio. Cuando vienes a Cristo por la promesa de Génesis 3:15, que involucra dos cosas. Involucra que Él es la piedra angular, la simiente de la mujer, la piedra angular rechazada por el hombre. El rechazo que Cristo experimentó por su generación fue profetizado. Entonces, cuando venimos a Cristo, preparémonos. No decimos que tenemos que sufrir, pero todos tenemos que estar listos para encarar el sufrimiento. Frecuentemente, el profeta tomaba una crisis histórica o teológica de su época y la proyectaba en un escenario escatológico. Esta es la parte que yo sé que es lo que mucha gente pregunta si hay profetas hoy en día, la escatología, el final del tiempo. ¿Se dan cuenta hasta dónde estamos incluyendo la cuestión de profecía en cuestión de cómo funciona la historia? En otras palabras, me acabo de aventar casi una hora hablando de todo esto que tiene que ver con el carácter, la esencia de Cristo. Y va a haber un porcentaje mínimo en el Antiguo Testamento que habla de profecía del futuro y cómo termina la historia, pero hoy en día tenemos una generación que ha invertido los papeles. Estamos completamente consumidos o enfocados en cuestión del futuro y cómo ese futuro a expensas de vivir vidas que no glorifican a Dios hoy en día. Y es el problema que van a encontrar los profetas en el tiempo en el cual hablan. Esta perspectiva de los tiempos finales de la historia es única. Una vez más, esta perspectiva, esta idiosincrasia, esta voz, la manera de interpretar, de escuchar, de hablar, en cuestión de cómo termina la historia del fin del tiempo, es única en Israel. Es única, es una literatura que simplemente fue diseñada, creada en este tiempo para esta gente, tal manera que dice en su sentido de elección divina y promesa del pacto. Entender cómo va a terminar la historia y estas profecías mesiánicas o profecías escatológicas, leer Daniel, leer Ezequiel, tienen que estar basadas en la elección o en la soberanía de Dios y la cuestión que está basada en el carácter de Dios. ¿Por qué? Bueno, por razones obvias. Y parte de ello es lo que hemos hablado muchas veces, que a este pueblo de Israel les va a ir como en feria. No les va a ir muy bien. Mucho de esto es sufrimiento que se van a causar a sí mismos por su rebeldía, precisamente por ignorar la elección divina o la soberanía divina, y van a violar el pacto. Entonces, Dios es justo. Dios es un Dios que no va a ser burlado, ¿no es cierto? Hoy en día la gente se pregunta, ¿es la pandemia el producto de la rebelión del hombre y todo eso? No lo sé, pero una cosa sí sé, es de que como generación, independientemente, somos una generación que hemos violado el pacto de Dios. Y estoy hablando de los cristianos, ¿no? La gente sin Cristo, ellos no pueden violar el pacto porque no están bajo ese pacto. Estoy hablando de la iglesia. La iglesia está metida en problemas serios hoy en día. Y yo argumentaría que el problema de la iglesia es que no sabe que está en problemas. El problema de la iglesia hoy en día, y esto va a sonar bien prejuicioso, no voy a pedir disculpas, pero por favor escuchen. El problema de la iglesia es el problema que tiene el pueblo de Israel aquí. Alguien más era responsable por lo que estaba pasando. Culpaban a alguien más. O la clásica, van a traer profetas falsos que simplemente les den el mensaje que quieren escuchar. No andamos muy lejos de esa realidad. El oficio del profeta parece equilibrar Jeremías 18:18, en el cual usurpar el oficio del sumo sacerdote como una manera de conocer la voluntad de Dios. Es la cuestión donde obviamente empezamos a ver la profecía como algo que empieza a retomarse, y hablamos de eso la semana pasada con Samuel, en la cuestión de sacerdote, profeta, la función que él tiene. El oficio de profeta también parece haber expirado en Israel después de Malaquías, y no reaparece sino hasta 400 años más tarde. ¿Con quién? ¡Wow! Entonces Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es incierto cómo el don de profecía del Nuevo Testamento se relaciona con el del Antiguo Testamento. Esa es la parte que estamos hablando. O sea, hablamos de don, hablamos de oficio. Y yo en lo personal, esta es mi interpretación, yo no creo que existe el oficio de profeta en cuestión de alguien que revele o presente palabra de Dios. Yo no creo que existe eso. Eso se cerró otra vez con la palabra escrita y la palabra hecha carne, pero creo que existe el don de poder, una vez más, y hablamos de la gráfica que teníamos aquí, ¿verdad? O sea, de esa expansión de la cual hablamos del Evangelio. Los profetas del Nuevo Testamento, hay varias mención de ella, no son divulgados de nueva revelación o de escritura nueva, sino son predicadores y pronosticadores de la voluntad de Dios en situaciones el punto es este, el punto es el pacto, el punto es regresar
al carácter de Dios. Y basado en el carácter de Dios es que podemos hablar de cualquier otra conversación. La profecía no es exclusiva ni principalmente predictiva en su naturaleza. Es lo que nos gustaría que fuera, pero no es así. La predicción, el predecir, el anticipar las cosas es una manera de confirmar ¿qué cosa? El oficio del profeta y el mensaje del profeta. Pero hay que observar que menos del 2% de la profecía es mesiánica en todo el Antiguo Testamento. Menos del 5% describe específicamente la época del Nuevo Pacto. ¿Okay? Nuevo Pacto, obviamente, estamos hablando del Nuevo Pacto como el pacto, el pacto original o el primer pacto es el pacto de obras, viene el pacto de gracia, en el cual es la era del Espíritu Santo. Menos del 1% tiene que ver con acontecimientos que aún están por suceder o la cuestión de otra vez del futuro. Vean los porcentajes muy, muy pequeños. El punto es que los profetas representan a Dios ante el pueblo de Dios. Son representantes ante Dios, en tanto que los sacerdotes representan al pueblo ante Dios. Vean la cuestión de representación mutua. Esta es una declaración general. Hay excepciones como Habacuc, que le hizo preguntas a Dios. Una razón por la que es difícil entender a los profetas es porque no sabemos, vean esto, no sabemos cómo estaban estructurados sus libros y no están puestos cronológicamente, de tal manera que parecen ser temáticos, pero no siempre de la manera en que uno lo esperaría. Frecuentemente no hay escenario histórico obvio dentro de la profecía o los oráculos que presentan en margen de tiempo ni clara división entre las profecías que ellos dan. Es difícil varias cosas. Número uno, leer estos libros de corrido. En una sentada leerlos es difícil muchas de las veces. Bosquejarlos por tema es difícil y establecer la verdad central o el propósito del autor en cada uno de estos oráculos o profecías que ellos presentan. Esto que estoy mencionando aquí esto es importante porque esto es lo que típicamente usamos como parte de la metodología de interpretar la Biblia. Hablamos de contexto, hablamos de unidades literarias, hablamos de verdades centrales, hablamos de contextualización. A nivel profecía es difícil hacer esto. Hay que hacerlo, pero es un poquito más difícil. Y es por eso que tenemos que considerar el tipo de literatura que estamos leyendo. Porque no vamos a poder interpretar o entender igual si estamos leyendo narrativa histórica, el libro de los Hechos, por ejemplo, leer parábolas en los evangelios, leer Apocalipsis, ¿sí? O leer, en este caso, el libro de Joel. Son diferentes tipos de literatura la manera en que nos aproximamos a ellos, que nos acercamos a ellos, es un poquito diferente. Características de ello. En el Antiguo Testamento parece haber un desarrollo del concepto del profeta y profecía en el Antiguo Testamento. En el Israel antiguo se desarrolló una compañía de profetas dirigida por un fuerte líder carismático, como en el caso de Elías o de Eliseo. A veces la frase los hijos de los profetas se usaba para designar a este grupo. La referencia la tienen ahí. Sin embargo, este periodo pasó rápidamente a profetas individuales. Entonces, aparentemente, y aquí es donde voy a aprovechar nada más para que recuerden o hagan uso de lo que es esta línea del tiempo que se las he mencionado una y otra vez, pero en la línea del tiempo ustedes recordarán, espero que la puedan ver, está enfrente de ustedes, es la que encuentran en Comentario Bíblico Gratuito, ¿verdad? Entonces esta línea del tiempo, lo que está hablando ahorita, lo que está diciendo en cuestión de los profetas, después de la monarquía unida, aquí está la monarquía unida, los tres reyes de Saúl, David y Salomón, cuando se divide el reino, dense cuenta que aquí están estos profetas carismáticos. Estos son profetas que no tienen libros escritos, que es el caso de Elías y de Eliseo. Después de ello encontramos ya los individuales, que es lo que estamos viendo ahorita, o vamos a entrar a ellos ahorita, pero es la referencia que está haciendo. Cuando dice la presentación que están viendo del PowerPoint, habla acerca de cómo se mueven de algo colectivo a algo que tiene que ver con individuales, el cual dice aquí: hubo aquellos profetas que se identificaron con el rey y vivían en el palacio, como fue en el caso del profeta Natán, que es el que va a confrontar a David cuando su problema con Betsabé. También hubo aquellos que eran independientes, a veces totalmente desconectados del status quo de la sociedad, en el caso de Amós, y hay tanto profetas varones como mujeres. Encontramos referencias de damas que van a ser usadas de la misma manera. El profeta frecuentemente era un revelador del futuro, sujeto a las respuestas inmediatas del hombre. Wow. Una vez más, léanlo despacio. Era un revelador del futuro. Entonces, si hay un componente que tiene que ver con el futuro, pero ese futuro está a merced, está dependiendo de la respuesta, ¿qué cosa?
inmediata del hombre. Entonces, déjenme tratar de ilustrar. Yo lo ilustré de esta manera. La profecía o el mensaje del futuro, que voy a decir que es el amor de Dios, que típicamente lo usamos como amor incondicional, el amor de Dios, de lo que Dios prometió desde Abraham y a través de la historia lo iba a llevar a cabo, la culminación de ese futuro, es el amor de Dios. Pero ese amor de Dios tiene condiciones. ¿Cuál es la condición? La condición es la respuesta inmediata del hombre. Estoy hablando de profecía o de pactos que son condicionales. Es obvio que hay pactos incondicionales que no se llevan a cabo basado en lo que el hombre hace. La entrada a la tierra prometida es uno de ellos. Sabemos que la generación que salió de Egipto, por su rebeldía y por su respuesta inmediata que fue desobediencia, pierden ese privilegio de ser los que entren. La promesa era entrar, entonces se lleva a cabo. Es simplemente que... Entonces menciono eso porque hoy en día, retomo la conversación o lo que he dicho anteriormente, hoy en día convenencieramente traducimos y decimos, si la Biblia lo dice, debe de cumplirse. Y hay cierta verdad en ello, pero hay ciertas porciones de la Biblia que se van a llevar a cabo de acuerdo a cómo responde el hombre. Hay cosas que se van a llevar a cabo independientemente si el hombre cree o no cree, pero el problema es no saber cuál es cuál y el problema es usarlo en un momento dado como un sácame de apuros o un atajo para no responder al llamado de Dios, al Dios de pactos, al Dios que nos invita a crear ese futuro y al Dios que va a llevar a cabo su futuro independientemente si nos unimos a Él muchas de las veces. Frecuentemente la tarea del profeta era el desarrollo del plan universal de Dios para su creación. No es más, la tarea del profeta era desarrollar, contextualizar, hablar en la situación que están viviendo, reformar la situación que están viviendo. ¿Para qué? Para el plan universal. En otras palabras, el profeta no habla para el plan que tiene el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, como tú y como yo, siempre tenemos planes, ¿no es cierto? Hoy en día, como pastores, como iglesia, como esposos, como jóvenes, como niños, todos tenemos planes. Todos tenemos y buscamos y no hay nada malo con ello. Pero Dios no usó profetas, ni apóstoles, ni mandó a su Hijo para bendecir los planes de la humanidad. Él vino, Él estableció, Él reveló, Él habló, Él hizo lo que hizo para revelarnos, ¿qué cosa? Sus planes. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque lo que el hombre necesita no es simplemente una mejor versión de sí mismo. No necesita mejores planes, no necesita un terapeuta, no necesita aprender de sus errores, tocar fondo y salir adelante después. Lo que el hombre necesita es literalmente el corazón de Dios. Es literalmente entender que nadie está a favor más de nosotros que Dios mismo. Entonces, ahí es donde habla acerca de cómo su creación, que no se ve afectado por la respuesta humana. Y otra vez, el plan universal de Dios, otra vez, si quieren retomar esto o predicarlo o enseñarlo o meditarlo, o a lo mejor van a negarlo y van a rechazarlo, lo cual no hay ningún problema. El plan universal de Dios, por favor escuchen esto, es Génesis 3:15. Es la redención del mundo a través de un Mesías sufriente que eventualmente iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero el sufrimiento era el preámbulo de ese triunfo. Ese es el plan universal de Dios. Dios escoge a Abraham, a su familia, a la nación para que se unan a ese plan. Trágicamente lo van a ignorar. Este plan escatológico universal es el único entre los profetas del Antiguo Testamento. La predicción y la fidelidad del pacto son las dos focos o las dos cosas del mensaje profético. Una vez más, la predicción y la fidelidad al pacto. ¿Okay? Eso es el punto de lo que encierra la profecía en el Antiguo Testamento. Esto implica que los profetas principalmente tenían enfoques colectivos, no personales, pero era colectivo. Por eso es que la iglesia no es a la que tenemos que pertenecer, es a la que podemos pertenecer, porque nuestro interés no es simplemente encontrar una comunidad con gente donde tengamos afinidad, donde nos hagan sentir bienvenidos. Es entender que el plan redentor de Dios desde Génesis 3:15, que Dios ha incluido literalmente a judíos y a gentiles, es aquel que parte de esa inclusividad es precisamente el que es un plan colectivo. Entonces menciono esto porque trágicamente muchos pensamos en salvación simplemente para beneficiarme a mí mismo, pero es literalmente salvación es para que Dios derrama su misericordia para yo ser el vehículo de misericordia a otros. Eso es el evangelismo. Por lo tanto, se dirige a la nación, pero no exclusivamente a ellos. La mayor parte del material profético se presentaba de manera oral. Posteriormente se combinó con el tema, la cronología o con otros patrones de la literatura del cercano oriente que para nosotros están ahora perdidos. Pero, porque era oral, no es tan estructurado como la prosa escrita.
Una vez más, esos son los retos que tenemos hoy en día. Esto hace que los libros sean difíciles de leer de corrido y difíciles de entender sin un escenario histórico específico. Vamos a concluir ya con esto. Los profetas usan varios patrones para transmitir su mensaje. Usan el escenario de una corte, por ejemplo, el canto fúnebre, los pronunciamientos de bendiciones de pacto. En fin, hay diferentes cosas que vamos a encontrar dentro de ello. Esta cuestión de las pautas, ustedes ya lo tienen de cómo interpretar la profecía, porque todo esto ya lo he dado obviamente, pero es buscar el propósito del profeta o del editor original, observando el escenario histórico y el contexto literario de cada uno de esos oráculos o de esas profecías. Generalmente involucra a Israel, que de alguna manera quebrantó o quebranta el pacto de mosaico. Lea e interprete toda la profecía, no solamente parte de la profecía, y bosquéjelo en lo que se refiere a contenido. En otras palabras, hay que leer toda la profecía y hay que bosquejarlo, porque cuando nosotros podemos identificar el mensaje central de esa profecía, hay una razón por qué toda la profecía está basada en una idea central. El profeta, cuando habló inspirado por Dios, lo dijo con una idea central. Hay un punto que está tratando de comunicar, y basado en eso leemos toda la profecía y empezamos a bosquejarla, de tal manera que vea de qué manera se relaciona con los oráculos que le rodean, la contextualización, y trate de bosquejar, ¿qué cosa? Todo el libro. Nada fácil de hacer, pero aquí es donde las herramientas como comentario bíblico gratuito entran y nos ayudan para hacer eso. Asuma una interpretación literal del pasaje antes de que asumamos que todo es alegoría o figurado. Entonces ponga el lenguaje figurado en prosa. Analice la acción simbólica a la luz del contexto histórico. Una vez más, analice la acción, analice lo que somos llamados a hacer en simbolismo, a través de los simbolismos, en el contexto histórico y los pasajes paralelos. Una vez más, no leamos cosas que fueron dadas o escritas en simbolismo, las saquemos y las exclusivamente las pongamos acá y creamos o formamos verdades o doctrinas que no tienen nada que ver con el contexto de la profecía o con las profecías que están alrededor de ella. Cuidado con eso. Asegúrese de tener en mente que esta literatura del antiguo Oriente cercano no es literatura ni occidental ni moderna. En otras palabras, no leamos la profecía, no leamos estos autores inspirados como leemos Facebook, asumiendo que todo lo entendemos, que todos los manerismos, que todas las palabras, que el significado, hay que invertir en esto, y por eso necesitamos este tipo de recursos. Trate las predicciones con cuidado. Otra vez, hablando son exclusivamente para la época del autor o tienen doble significado. En fin, si su cumplimiento es contemporáneo o es un cumplimiento futuro, permita que los autores de la Biblia, no los autores modernos, den sus respuestas, y los asuntos de cuidado especiales, los cuales tienen que ver con esta cuestión de la predicción condicionada por una respuesta condicional, es lo que estaba hablando hace rato. Es indiscutible a quién se dirige la profecía y por qué. Existe la posibilidad tanto bíblica como histórica de un cumplimiento múltiple. Isaías 7:14 viene a la mente. En fin, habla acerca de la inspiración de ellos, como muchos pudieron ver el Mesías en muchos lugares del Antiguo Testamento, pero no son obvios para nosotros. Por lo tanto, parece usar tipología o juego de palabras, ya que no somos inspirados. Es mejor que les dejemos ese método de inspiración. ¿A quién? A los autores. No saquemos conclusiones que no fueron las que ellos sacaron o las que ellos dijeron. Ok. Eso es lo último. Antes de entrar a los libros, necesitamos abrir los micrófonos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Yo típicamente traduzco ese tipo de conversaciones de llamamiento, por ejemplo, y aún de la salvación, a través de la analogía del matrimonio, porque en el matrimonio, por ejemplo, importante que es el matrimonio, y el matrimonio está en muchos problemas hoy en día por todas las situaciones obvias que hay en cuestión de matrimonio, legalización y cosas por el estilo. Pero yo siempre argumento que el matrimonio, especialmente cuando la pareja tiene problemas, yo siempre digo que no debemos de pelear por el matrimonio, debemos de pelear por el cónyuge. Porque matrimonios podemos formar con alguien más. Entonces aquí el punto es la persona que escogemos para casarnos. Entonces traduce eso en cuestión del llamamiento. Es extremadamente importante el llamamiento y es importante responder a ese llamamiento, pero yo considero que es más importante el objeto del llamamiento. En este caso es Dios. Entonces, ¿cómo saber si soy llamado o no? Eso, varias cosas. Ahorita que usé la analogía al principio del libro, de la referencia de Efesios 4:11 en adelante,
y puse la cuestión de lo rojo con lo azul, enfaticé bastantito, creo que lo hice, la cuestión de la diferencia entre esencia y función. Esencia y función. La mejor manera de ilustrar esencia y función, aparte del hogar, es la Trinidad. En la Trinidad, 3 personas, un solo Dios, es que en esencia es un solo Dios, pero son 3 personas y cada una de ellas tiene sus distintivos. No podemos separarlos, podemos hablar de sus distintivos como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero cada uno tiene una función diferente, pero es una sola unidad. Entonces, traduce eso en cuestión, cuando piensas en la gráfica que les di, en cuestión de que el llamamiento, importante que es y necesario y bíblico, proviene de una experiencia con Cristo. Entonces tengamos cuidado en no poner el llamamiento vocacional o ministerial por encima de lo que es una relación con Cristo. Por eso es que mencioné anteriormente que hoy en día, trágicamente, en muchas iglesias, cuando invertimos los papeles, que lo hacemos a nivel familia, sí, en muchas familias estamos luchando por el matrimonio, pero realmente la persona ya no nos interesa. Nos interesa más quedarnos casados. Nos interesa más por la cuestión económica no divorciarnos. Nos interesa más simplemente por la cuestión de los hijos mantenernos hasta que salgan de casa. Pero realmente la relación de intimidad entre el esposo y la esposa se perdió hace años. Muchas veces eso hacemos con Dios. Muchas veces pensamos, ok, aquí el punto es no ir al infierno. Entonces, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer para mantenerme como cristiano? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer para no perder el pastorado? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer para evitar el infierno? Sí, ese tipo de mentalidad no es bíblico. Ese tipo de mentalidad literalmente está creando o ha creado y creó en el Antiguo Testamento la razón por qué estos profetas tuvieron que venir y hablar directamente y decirle al pueblo de Israel cosas que definitivamente no querían escuchar. Entonces, esa es una. La primera es que no pongamos el llamamiento por encima de simplemente una relación genuina, vibrante con Cristo Jesús, que nos deleite. Es como el matrimonio, una vez más. Me encanta estar casado, me encanta el no estar soltero, pero todo eso me encanta por la persona con la cual he construido 23 años de vida. ¿Me explico? Entonces, hay 7 no sé qué billones de personas en el mundo. No me interesa estar casado con absolutamente ninguna otra persona, solamente mi esposa. Porque para mí el punto no es estar casado, el punto ¿qué es? El punto es la persona. Entonces, traduce eso en cuestión de salvación y eventualmente de ministerio. Importante que es el ministerio, la función que desarrollamos y tenemos en cuestión de liderar, de servir y todo eso es crucial y es necesaria, pero es el reflejo, es el flujo, es lo que produce, es el resultado de ¿qué? De una relación íntima con Dios. Entonces, ese sería primero, si yo estuviera platicando con alguien que dice que siente el llamado, hablaría de eso primeramente. La segunda cosa, porque ya hemos hablado de eso bastante, que es la cuestión colectiva, es que si el propósito de la salvación es caminar en similitud a Cristo y no hay manera de caminar en similitud a Cristo individualmente, la salvación es personal pero no es individual. Si el propósito es caminar en similitud a Cristo, eso implica que parte de esa similitud a Cristo, o del propósito por qué soy salvo, yo fui salvo para la salud de la iglesia. Voy a decir una vez más, yo fui salvo. Mi contribución, el propósito por el cual es porque cuando yo me hago presente en la iglesia, que es el mismo principio en la casa, ¿no es cierto? O sea, en el hogar soñamos con hijos que produzcan y que traigan el gozo en el hogar, en lugar de que traigan, ¿qué es lo opuesto a gozo? ¿Luto? Cuando nos casamos con la ilusión de hasta que la muerte nos separe. Y trágicamente suceden otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, pensemos en cuestión de la salvación, en cuestión del llamamiento, ¿sí? Es para la salud de la iglesia. Menciono esto porque parte de cómo confirmar ese llamamiento, asumiendo que hemos entendido los principios bíblicos de las cualidades que menciona el Nuevo Testamento, esa autoridad apostólica, ¿verdad? Pablo hablando a las iglesias, Pablo hablando a los pastores, como Timoteo, como Tito, Pablo hablando bajo la inspiración, que hoy no existe esa inspiración, eso ya se acabó. Asumiendo que eso ya quedó en claro y que estamos de acuerdo, la iglesia tiene que afirmarlo. Porque mi llamamiento es precisamente para embellecer, para nutrir precisamente a la novia de Cristo, por la cual viene Él en un día. Entonces, si el individuo está batallando con cosas básicas como lo que acabo de explicar, de no tener una relación vibrante con Cristo, si está más enamorado del matrimonio que el cónyuge, usando la analogía, pensando que está más enamorado de sus habilidades que realmente el Dios
y el carácter de Cristo. Y eventualmente batalla en la iglesia y no vive bajo la autoridad o ¿cómo se dice? La mentoría de otros varones o de otros líderes, yo cuestionaría ese llamamiento. Y voy a regresar a la pregunta original, o sea, ¿cómo saber? Porque hoy en día tenemos también la contraparte, tenemos trágicamente muchos pastores que están dejando el ministerio. Entonces, aquí es donde voy con esto. Y esa es la pregunta que yo haría. Esa pregunta la filtraría a través no solamente del individuo, porque ahorita estamos hablando del individuo, pero ahora hablemos de la organización. A nivel organizacional, la pregunta que yo me haría o la conversación que yo llevaría a cabo, y otra vez estoy hablando como pastor, como miembro de iglesia, en un caso si fuera una iglesia nueva o si es una iglesia que necesita revitalización o tal vez necesita ser replantada, cualquiera que sea el caso, yo haría una evaluación de los sistemas de la iglesia, de los sistemas, porque otra vez regresando a la analogía del hogar. En la analogía del hogar, cuando el hogar tiene un sistema que no es saludable y especial, si no es bíblico, es obvio que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. O sea, todo lo que el hombre siembra, eso eventualmente cosecha. Entonces, ¿a dónde voy es esto? Yo considero que muchas de las veces, voy a dar el beneficio de la duda, muchas veces el problema no es tanto el llamado del individuo. Yo considero que muchas veces es la iglesia teniendo un sistema que no permite que el llamado florezca. Muchas de las veces. A veces es a la inversa. Pero el punto es esto. Típicamente atraemos lo que somos, no lo que sabemos. Entonces, en este caso, una iglesia con una estructura, y por eso es que al principio tocamos el tema de Efesios. Una iglesia con una estructura bíblica, saludable, y entre paréntesis, el libro de Romanos dice que el liderazgo es un don espiritual. Entonces, hablo en ese sentido porque, otra vez, y aquí a lo mejor estoy proyectando algunas frustraciones ministeriales en los últimos 30 años, pero a veces ese don de liderazgo, la estructura no nos permite, de la institución o de la organización, no nos permite ejercer ese liderazgo. Ahora, menciono todo esto porque, y con esto me voy a mover a lo que sigue, menciono todo esto porque una de las frases que hoy en día se están usando mucho, y no que se están usando, pero realmente es una necesidad, y lo digo a mis 47 años de edad y teniendo 3 hijos que precisamente están en esa etapa de salir de juventud a ser adultos, es precisamente cuando hablamos de cómo alcanzar la siguiente generación. Es que como iglesia no alcanzamos a los jóvenes. Es que los jóvenes, y especialmente en las iglesias hispanas en Estados Unidos, yo sé que en otros países tal vez no tengan ese problema, pero en Estados Unidos por la cuestión del idioma, nuestros hijos, ya lo que son segunda, tercera, cuarta generación, ya saliendo de preparatoria, salen a las iglesias que hablan inglés. Entonces, si la iglesia nada más habla español, se limitó en fin, el punto es este. Muchas de las veces, la cuestión de esa reproducción, de identificar, lo que estábamos hablando ahorita, identificar, cultivar, fomentar esos llamamientos, porque no los creamos, Dios los produce en el ser humano. Nosotros simplemente tenemos los sistemas que permiten que sean descubiertos, alimentados, se convierte en un ADN. Es un ADN que creas, es una subcultura de la cultura. Mucho tiene que ver con los sistemas. Entonces, si yo estuviese ahorita en un proceso donde voy a transicionar ministerios y voy a otra iglesia a pastorear, o pienso que voy a ir a una iglesia, o voy a plantar una iglesia, o tal vez estoy en una iglesia en la cual ya pasó ese periodo de la luna de miel y ya tengo 5 años, 7 años, o tal vez 10 años, y siento que se me acabó la cuerda y ya mis sermones suenan como lo mismo todo el tiempo y ya nadie se ríe de mis chistes porque ya son los mismos cada domingo. Potencialmente lo que está deteniendo el crecimiento, asumiendo que no hay pecado no confesado, asumiendo que la persona está cumpliendo estos principios de las cualidades del llamamiento, puede ser el sistema. Entonces ahí regreso a la cuestión del sistema de la iglesia. Y cuando hablo de sistema, nada más para dejarlo en claro, estoy hablando del gobierno de la iglesia. Estoy hablando del gobierno de la iglesia. Y he hecho referencia a esto porque es obvio que entre bautistas, y yo sé que muchos no son bautistas dentro de nuestra audiencia, lo cual no hay ningún problema, pero entre los bautistas hablamos acerca de lo que es el sacerdocio de los creyentes. Pero trágicamente hemos visto, regresando a lo que es Génesis 3:15, hemos traducido sacerdocio del creyente como si fuera una charola, una credencial que me da cierto tipo de derechos en los cuales... Otra vez, es una contradicción de términos, porque venir a Cristo es precisamente ceder todos mis derechos. Casarme
El matrimonio funciona cuando, sin convertirme en un trapeador o en un tapete de mi cónyuge, es el ceder simplemente por el beneficio. Y por eso dije hace rato, si el punto de la salvación es similitud a Cristo, y eso es traducido o expresado en la salud de la iglesia, uno de los derechos que pierde el cristiano es hacer o decir cosas que van en contra de la salud de la iglesia. Entre paréntesis, porque aquí es la pregunta que probablemente se van a hacer: ¿quién determina la salud de la iglesia? Y yo diría, qué bueno que me preguntaron, porque quien determina la salud de la iglesia es precisamente el que fundó la iglesia y a quien se la encomendó la iglesia. Entonces regresamos a la autoridad apostólica, regresamos a lo que los apóstoles enseñaron y dijeron. Y déjenme traducirlo de esta manera porque necesito avanzar. En cuestión de liderazgo, hablando de la iglesia local, hablando de liderazgo en el mundo secular, a nivel de escuelas, a nivel de trabajos, a nivel de gobiernos, la iglesia tiene que tener un sistema, necesita un sistema que cuando llama a un líder, cuando comisiona, cuando afirma ese llamamiento, tiene que darle la oportunidad de que pueda liderar. Y parte de ello es que en la Biblia, y aquí está un ejemplo, en la Biblia encontramos la gran comisión: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Lo que la Biblia no nos dice específicamente, que nos encantaría que nos dijera, es cómo hacemos esos discípulos. Y a eso es a lo que me refiero. La Biblia no nos dice si los discípulos se hacen a través de escuela dominical o a través de grupos en hogar pequeños. Estoy usando eso como analogía. La pregunta es quién determina. Y yo creo que aquí es donde entra esa autoridad o ese llamado liderazgo pastoral. El círculo rojo, donde el punto aquí no es tanto democracia. Aquí el tanto no es el sacerdocio de los creyentes de que todos tenemos derecho a votar o decir. Y no estoy en contra. Estoy hablando de un sistema saludable que mantiene al liderazgo en un sentido de responsabilidad, donde hay transparencia en ese liderazgo y, entre paréntesis, tiene que haber multiplicidad de líderes. No puede ser uno solo porque nadie, en fin, la persona que quiere llevar esto solo está pidiendo problemas, está pidiendo gritos. Y el problema muchas de las veces no es tanto que alguien autoritativamente quiera dirigir su hogar o su vida o la iglesia. El problema es que alguien lo permite. Y es por eso que regreso a la autoridad apostólica. Quien tiene la autoridad en la iglesia es Cristo a través de sus apóstoles, a través de la palabra escrita, estructurada bajo esos principios, pero expresada a través de esos líderes. Entonces voy a decir una vez más esto. El punto aquí es esto: si la iglesia está buscando pastor, la iglesia está comisionando pastores, la iglesia necesita pastor, o a lo mejor el pastor no sabe si es llamado, o a lo mejor el joven dice, fui llamado. La pregunta no es tanto lo que sentimos, lo que pensamos, cómo estamos, no tenemos pastor, qué vamos a hacer ahora. Todo eso es importante y no le quito nada a la situación que estamos viendo. Pero una vez más, la autoridad no está en el lector, la autoridad no está en la iglesia, la autoridad no está en el individuo, la autoridad está ¿en qué cosa? En la palabra escrita dada a través de estos hombres, a través de estos líderes, basado en el cumplimiento, en el carácter, en la esencia de Cristo Jesús. Entonces, en cualquier momento que esa autoridad apostólica, y estoy hablando del Nuevo Testamento, sea violada, la autoridad o el carácter de Cristo sea negociado, yo argumentaría, este es mi argumento: hemos dejado de ser iglesia. Ese es mi argumento, porque hemos negociado el evangelio. Hemos negociado el evangelio, y si el evangelio es negociado, yo no sé entonces qué estamos haciendo. O sea, ¿qué diferencia hay? O sea, y yo no estoy en contra de las organizaciones que tenemos hoy en día humanitarias, y hay muchas cosas que son necesarias para que la sociedad funcione. Pero el llamado y el trabajo de la iglesia es único. Es algo exclusivo que literalmente Cristo ha establecido, y Cristo viene por segunda vez por su iglesia. Entonces, esas serían cosas que requieren más conversación, más tiempo. Ahorita no hay tiempo para ello. Déjenme avanzar. En cuestión de estas profecías del Antiguo Testamento, tu pregunta es de suma importancia y de una relevancia probablemente en nuestra generación como nunca antes, porque es mucho el sufrimiento, es mucho lo que estamos padeciendo. La pandemia es una de ellas. Yo creo que toda pregunta, todo sentir, toda circunstancia se tiene que filtrar una vez más a través de lo que hemos dicho, a través del propósito. Si regresamos a la analogía del matrimonio, de la crianza de los hijos, de cualquier otro aspecto de la vida, hablamos acerca, por ejemplo, del matrimonio. El propósito no es estar enamorados el resto de la vida. Y no estoy en contra del enamoramiento, pero sabemos que la vida cambia, las personas cambian, situaciones vienen. Pero ¿qué es lo que nos hace mantenernos
casados, es un pacto, es un compromiso que hicimos. Es entender que esto es más, involucra enamoramiento, pero es mucho más que ello. Y entre paréntesis, el enamoramiento es una decisión, ¿sí? O sea, decidimos amar a la persona. Menciono esto porque en cuestión de lo que hemos hablado, es precisamente salvación es similitud a Cristo, crecer en similitud de Cristo. Hablamos de la iglesia, que mi salvación es para la salud de la iglesia. Entonces, la pregunta es, si estamos de acuerdo que el propósito de la salvación es similitud a Cristo en la tierra, no solamente cielo cuando muramos, la pregunta es, ¿cómo es que crezco en similitud a Cristo? Y lo más seguro, por lo que alcanzamos a entender, Hebreos 5:8 habla acerca de cómo Cristo fue perfeccionado en su humanidad a través del sufrimiento. Mencioné hace rato, basado en las doctrinas que presenta el apóstol Pedro a la iglesia en la dispersación, que muchas de estas epístolas del Nuevo Testamento, muchos, si no es que todo, son una combinación como los profetas de corrección y de ánimo. Entonces, parte de lo que presenta Pablo, Pedro, todos ellos, y Pedro en particular, está corrigiendo lo que la iglesia está haciendo mal, porque están haciendo cosas que no deben estar haciendo, pero la otra que lo está preparando, porque históricamente sabemos que es cuestión de años, para el año 70, viene un caos, viene un genocidio. Entonces, la situación se está moviendo en esa dirección, entonces está preparándolos. ¿Qué es el punto? Una es que el propósito es similitud a Cristo. Vivimos en un mundo en el cual el reino de Dios ya está presente, pero no ha sido consumado. Cristo es el Señor de señores, Satanás es el príncipe del aire. Hemos sido salvos, pero no hemos sido transformados a su imagen. Entonces, en esa disyuntiva, en esa estira y afloja, es que literalmente somos afectados por las circunstancias de este mundo. El punto es este, para poder avanzar. Voy a tratar de contestar de esta manera. La diferencia o el punto aquí no es si vamos a sufrir. Ese no es el punto. Ese no puede ser el punto. Es obvio que vamos a sufrir. Usando a Pedro y su enseñanza en sus cartas, la pregunta es si el sufrimiento va a ser aquel que es producido por una vida que está caminando en similitud a Cristo. Porque si somos honestos, en la historia de nosotros, en nuestro testimonio, el 85 a 90% del sufrimiento que tenemos, que tuvimos, que estamos experimentando y que potencialmente vamos, es lo que es el sufrimiento que nos causamos a nosotros mismos por negligencia, que es la historia del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Es la razón que estos profetas van a hablar. En otras palabras, el sufrimiento causado por negligencia es el escuchar que Dios ha hablado. En el Antiguo Testamento, profetas están hablando y les dicen, ese es el futuro. Si no reforman su presente, hacia allá va. El pueblo de Israel hizo caso omiso. Cristo, viendo a Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas porque rehusaste reformar tu presente. Entonces, ¿podemos hablar del sufrimiento? Sí podemos hablar de la teología, de la maldad, del sufrimiento, pero asegurémonos que dejamos por sentado lo que Pedro está diciendo. Pedro está afirmando que la iglesia está caminando en santidad, en similitud a Cristo, y por lo tanto, porque estamos en un mundo fragmentado y gobernado por Satanás temporalmente, es que el cristiano, no todo cristiano va a sufrir, pero todo cristiano, ¿qué dijimos? Tiene que estar preparado para sufrir. ¿Qué implica ello? Esta es la implicación y esto es lo que yo recomiendo que hagamos en momentos como estos, no tanto en dar respuestas a las necesidades de la gente, pero simplemente presentar el mensaje de la palabra de Dios. Llevemos a la iglesia, llevemos a nuestra cultura a entender que si esto es verdad, la pregunta no puede seguir siendo ¿por qué me pasa esto a mí? Si la meta y el propósito de mi existir, si la razón por qué vivo 40, 80, 90 años en este mundo es crecer en similitud a Cristo, la pregunta no es ¿por qué me pasa a mí? La pregunta es ¿cómo es que Dios va a usar lo que me está pasando a mí? Esa tiene que ser la pregunta, porque Dios en su soberanía, Dios, y estoy otra vez, no minimizo el dolor que hay en la gente, pero es otra vez, es el concepto de entender que Dios no está en el cielo mordiéndose las uñas, tratando de hacer una sesión de negocios entre la Trinidad para figurar qué hacer con nuestro sufrimiento. Él sabe exactamente lo que está pasando y aquí entramos en la voluntad permisiva, aquí entramos en el misterio, porque es un misterio, el sufrimiento del hombre, y no estoy aquí para explicar el sufrimiento del hombre, simplemente para recordarnos que el propósito por el cual hemos sido salvos, y si creemos que fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre, es para crecer en similitud a Cristo.
el propósito de la iglesia y el papel que juega el líder o los líderes de la iglesia es ayudarle a la iglesia a entender qué significa eso. Entonces, por eso es importante en qué iglesia estamos. Porque si no estamos llevando una exposición de esta palabra escrita a través del cumplimiento que es Cristo y ayudar a la iglesia a crecer en similitud a Cristo, es obvio que es cuestión de tiempo, que todo esto va a ser cuestionado y no vamos a saber qué hacer. Y eso explica por qué hay confusión, eso explica por qué hoy en día es otra historia, ¿no es cierto? Ok, en cuestión del Antiguo Testamento, otra vez, el mensaje de estos profetas es juicio al pecado, es misericordia al pecador y es restauración. ¿A quién? Al pueblo que él escogió y que sigue siendo su pueblo. En otras palabras, hablamos de la soberanía de Dios, que esto no cambia. Pablo dice en Romanos 8, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Qué dice? Nada nos separará ¿de qué? De ser el pueblo de Dios. Entonces, menciono esto no porque el pueblo de Dios es perfecto, ni porque estoy yo dando margen a que el pueblo de Dios tenga libertinaje y haga lo que quiera, pero simplemente es entender que cuando los profetas hablaron un mensaje de juicio, porque el pecado no era tanto el pecado de las naciones forenses o foráneas que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Estamos hablando del pecado dentro de la casa de Dios. Estamos hablando de que el pueblo, parte de su pecado del pueblo de Dios, era que ellos pensaban que ellos eran VIP, que eran este concepto de elección que no es bíblico, de que hay un favoritismo. Por lo tanto, a ellos les va a molestar, y ahorita vamos a verlo en el libro de Jonás, les va a molestar que Dios tenga misericordia de aquellos que ellos etiquetaron que no deberían de recibir misericordia, y eventualmente es la restauración de su pueblo que lo vemos eso manifestado. Ok, rápidamente, Miqueas, estamos, y déjenme hacer esto antes de ir al libro, compartir una vez más mi pantalla porque quiero retomar esto. Cuando hablo y lo que he puesto en las notas, he puesto el siglo en el cual sirvieron ellos o profetizaron. Estoy hablando de esto que está aquí porque en la línea del tiempo o tabla del tiempo, estamos aquí en este periodo que es el periodo del siglo 8. Y en este periodo encontramos a los asirios como la potencia mundial, que los contemporáneos, y es por eso que así dividí las notas, y ahorita estamos hablando de profetas menores, la Biblia describe mayores y menores, por lo tanto los contemporáneos son Jonás, Amós, Oseas y Miqueas. Isaías está considerado como un profeta mayor, es que ya él ya no lo vamos a considerar ahorita, aunque es contemporáneo. Entre paréntesis, si este grupo de profetas profetizaron, estos tres que están aquí, que es Jonás, Amós y Oseas, son del reino del norte. Están en el reino del norte. E Isaías y Miqueas están en el reino del sur. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Aquí es donde recordamos que en cuestión de profecía tenemos que leer e interpretar contextualmente. Entonces, algo que tienen en común estos profetas, que en este caso son 5, están profetizando en un contexto histórico similar. En un contexto histórico donde los eventos son los mismos. Entonces, tenemos que asegurarnos que cuando interpretamos profecía, no se contradicen entre ellos, porque si lo hacen, entonces es obvio que está mal nuestra interpretación. En fin, eso es importante saberlo. Todo esto lo menciono porque luego entramos en el siguiente siglo y encontramos, unos 150 años después, encontramos a Jeremías, Ezequiel, Daniel, Nahum, Habacuc y Sofonías. Antes del exilio, aquí finalmente viene el exilio, aquí es la destrucción del reino del norte, que es Samaria, la capital, a través de los asirios, por eso está aquí es los asirios, pero los babilonios se van a hacer presente y en el 586 van a destruir el reino del sur, que son las tribus de Judá y de Benjamín, van a destruir Jerusalén, el templo va a ser destruido y encontramos aquí los exilios. Aquí están los profetas mayores y las líneas están representando como la cantidad de escritos, son profetas que escribieron bastante. A diferencia de Nahum, Habacuc y Sofonías. Eventualmente entramos al exilio y terminamos, que es lo que vamos a hacer ahorita, con los profetas que son después del exilio, los post-exílicos, que entramos en Abdías, en Joel, en Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ok? Entonces, nada más mantengan eso en mente porque es lo que tiene que ver con las notas que tienen ahí enfrente de ustedes. Entonces, hablando de Miqueas en el siglo 8, hablamos de que Miqueas, como Amós, contemporáneos, condenan los pecados. ¿Qué tipo de pecados? Ok, el libertinaje de los poderosos y de los ricos. Hay un abuso, un bullying entre la misma gente dentro del pueblo de Dios que es trágico. Tanto Miqueas como Oseas condenan la apostasía religiosa de los profetas. ¿Y de quién? Otra vez, a mí me encantaría que esto dijera: Miqueas y Oseas condenan la apostasía religiosa de los asirios. El problema no es el incrédulo. ¿Quién es el problema? El problema es la casa de Dios, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces hablamos de una reforma que empiece por nosotros. Por eso es que hago la conexión con aquellos que estamos liderando la iglesia. Si nuestros hogares no estamos viviendo este evangelio y siendo la expresión de la reforma de la palabra de Dios en nuestras vidas,
No va a suceder fuera del hogar. Miqueas predice la caída y el exilio tanto de Israel, del reino del norte, como la del reino del sur. De tal manera que esto es debido a ¿qué cosa? Este es un punto importante que me gustaría que subrayaran o que mantuvieran a través de los libros proféticos. Esta cuestión de las caídas, porque hoy en día no hacemos justicia a las implicaciones o a la realidad que vivieron estas generaciones de los exilios. 722, el reino del norte; 582, históricamente está comprobado, el reino del sur. Estos eventos son trascendentales y parte de ello es la devastación del pueblo de Dios, que no sé exactamente cómo explicar esto para que otra vez hagamos justicia de lo que leemos y la contextualización de lo trascendental de esos eventos históricamente, culturalmente, en fin, del pueblo de Dios. Pero la perspectiva o la idiosincrasia de la vida en ese tiempo es que como nación, porque todas las naciones eran naciones, ¿cómo se les llama esto? Deísmo, o sea, todos tenían dioses. Era algo normativo, obviamente que era una pluralidad de dioses en otras naciones, a diferencia que el judaísmo se distinguía por el monoteísmo, un solo Dios, el Dios verdadero. Pero el punto es que conforme la nación prosperaba o decaía, era la expresión o la representación del Dios o los dioses que ellos alababan. Entonces, cuando piensas en estos eventos trascendentales del 586 y del 722, la reputación que está en juego aparentemente es la del Dios de ellos, que es el Dios de la Biblia. El punto es esto, que en la pantalla dice que predice la caída y exilio tanto de Israel como el de Judá. ¿Debido a qué cosa? No a que el Dios de ellos era débil o que el Dios de ellos falló. Es que ellos fallaron. Y esto es importante porque ahorita con la pregunta que hiciste del sufrimiento y todo lo que está pasando, y yo estoy convencido que como cristianos, eventualmente por ahí empezamos a ser influenciados por lo que leemos, por lo que vemos, por la pérdida que estamos viviendo, por la ausencia de ella o de él ahora con la situación, donde empezamos a cuestionar la soberanía de Dios, el plan de Dios, el poder de Dios, en fin. El punto aquí es de que esto que está sucediendo, la tragedia de estos exilios, no es el producto de un Dios que perdió influencia, que otra vez está en el cielo mordiéndose las uñas y tratando de figurar qué hacer con la situación. Ese es el tema que probablemente es difícil de hablar, pero es lo que se le llama el sincronismo. No sé si lo han escuchado anteriormente, pero es simplemente la fusión de lo que es la pluralidad de creencias. Es el tipo de cristiano, porque otra vez estamos hablando del pueblo de Dios, asumiendo que tú y yo somos el pueblo de Dios. Es la fusión de decir sí a Cristo y algo más. Sí a Cristo y algo, alguien, no sé, cualquier otra experiencia. Entonces, una de las características cuando practicamos esta fusión o este sincronismo es que típicamente es un punto ciego, es un punto que no vemos. Alguien más tiene que, es por eso que hablamos de la autoridad apostólica, es por eso que hablamos de la experiencia comunitaria del evangelio, del crecimiento en similitud a Cristo, e inclusive yo argumentaría, una característica del cristiano, que es obvio que no está exento del sufrimiento, es que el problema del cristianismo hoy en día, escuchen lo que estoy por decir, el problema del cristianismo hoy en día es que el cristiano está atravesando las pruebas más difíciles nunca antes visto solos. Y eso es lo que yo consideraría sufrimiento causado a sí mismo. Porque no fuimos creados para atravesar esto individualmente. Fuimos creados para atravesarlo personalmente, pero corporalmente. Entonces, cuando el compromiso del cristiano a nivel iglesia es cuestionable o no existente o negociado, es obvio que esta situación nos agarra por sorpresa y no supimos ni por dónde nos llegó, de tal manera que a personas, líderes de iglesias, les hablamos como un sácame de apuro, como que si nosotros tuviéramos algo mágico que vamos a presentar para solucionar. Nosotros somos personas que estamos siendo afectadas de igual manera y vivimos en la misma condición. La diferencia es que las promesas de Dios se encarnan en comunidad, de que necesitamos tener hombres y mujeres que estén hablando nuestras vidas y hombres y mujeres en los cuales estamos depositando el evangelio en las vidas de ellos. Es una relación de doble dirección, como una calle de doble dirección. Trágicamente, ese no es el contexto ni es el patrón de la iglesia hoy en día. Hoy en día la gente va a la iglesia
Típicamente basado si la iglesia le gusta, si la predicación es atractiva, si los programas son... Y no estoy en contra de nada de eso porque yo soy parte del sistema. Pero todo lo que estoy diciendo es que en momentos como estos, esto es lo que está exponiendo. Y en el lenguaje que típicamente hemos hablado, que creemos que es el bíblico, es cuando fusionamos o cuando... Sí, fusionamos es la palabra, o cuando hacemos sinónimos de lo que es el indicativo y el imperativo. Es cuando esta pandemia nos ha pescado, nos ha agarrado y ha expuesto que lo que hemos predicado como generación, como pastores, lo que la iglesia ha estado siendo... No, déjeme decir otra vez. La iglesia ha permitido ser alimentada. Eso es lo que la iglesia ha permitido, por ignorancia, conveniencia o lo que ustedes quieran, o por falsa enseñanza simplemente. Hemos confundido y hemos dicho que la salvación del hombre es el imperativo, es cuando el hombre cambia su conducta. Y lo que hemos enfatizado por muchas clases, y lo voy a seguir diciendo si regresan el próximo miércoles y terminamos el programa, es que la salvación es exclusivamente un evento histórico. Yo a mi salvación, lo único que yo contribuyo a mi salvación es mi pecado. Es lo único que yo contribuí. Es el reconocer, es el ser redarguido y es el entender que mi problema no es mi temperamento, ni mi infancia, ni quién fue mi papá, o la falta de papá, o lo que me hicieron en la iglesia pasada. Ese no es mi problema. Mi problema es que yo literalmente nací separado espiritualmente de Dios, que el primer Adán me acreditó o me heredó esa rebeldía, esa separación de Dios, donde la única cosa que puede crear en mí o lo que puede crear en mi vida es el evento trascendental de un judío que caminó sobre esta tierra hace 2000 años. Esa es la salvación del hombre. Ahora, esa salvación produce una conducta, pero esa conducta es la conducta del judío. Entonces, la conducta de la iglesia no es simplemente una versión mejor de la iglesia, o la iglesia que salió adelante y sobrevivió la pandemia, o la iglesia que estuvo 2 años sin pastor, pero ahora, o el matrimonio que, sí, otra vez no estoy en contra de que mejoremos, pero literalmente ese es el proceso de santificación, lo que es el imperativo, es el proceso de justificación. Mientras la iglesia siga predicando que la salvación se encuentra en cómo cambiamos, mejoramos, crecemos, avanzamos, estamos perdidos, hemos confundido todo esto y vamos a seguir pagando las consecuencias de esto. Entonces, eso es parte del problema que hay ahí. Lo que hemos hecho es que literalmente hemos creado de nuestra inmoralidad, hemos idolatrado ello de tal manera que ahora, cuando pensamos en el racismo, que es un problema serio en nuestra generación, es simplemente pensamos que la salvación es simplemente que se disipe el racismo. Esa no es la salvación. Es obvio que estamos en contra del racismo, pero voy a decir una vez más, la salvación no es el cambio de nuestra condición. El apóstol Pablo, estando en la cárcel y estando muy cerca de ser ejecutado, dice en Filipenses 1, que es versículo 29, si no me equivoco, porque para mí el vivir es Cristo y el morir. Para mí el vivir no es el cambio de circunstancias, no es el que se disipe el racismo o evitemos el divorcio o la iglesia crezca. Para mí el vivir es literalmente una persona, no es lo que la persona produce o crea en mí. No es el cambio de mi vida, es simplemente encontrar mi beneplácito independientemente qué es lo que pase con mi vida. Y aquí es donde entra la doctrina del sufrimiento. Jonás, otro contemporáneo de él. Este libro demuestra claramente el poder y soberanía de Dios sobre la revelación, naturaleza y naciones. Wow. Otra vez, ojalá tuviera el tiempo de poder hablar de esto. Revelación, naturaleza y naciones. La soberanía de Dios. Dios tiene la libertad de actuar más allá de su pacto con Israel. Otra vez, porque estos ingratos hicieron lo que nosotros hacemos hoy en día de la doctrina o del matrimonio o de la sexualidad. Lo hemos idolatrado. Esos idolatraron el pacto de Dios en lugar de entender que el pacto era el vehículo hacia Dios. De tal manera que es lo que hacemos con el matrimonio. Muchos luchamos por el matrimonio. No luchemos por el matrimonio. ¿Luchemos por quién? Por el cónyuge. El punto es la muchacha con la que me casé. El punto es la persona que escogí. Y escuchen que estoy diciendo que es muchacha o muchacho porque eso de mismo sexo, otra vez, automáticamente el problema de eso es el objeto del matrimonio. No es el matrimonio. Es el objeto. El objeto del matrimonio es Cristo. Esa es la razón. Es la razón de todo, ¿no es cierto? En este libro, los gentiles son religiosos y buscan a Dios, mientras el profeta, ¿qué es lo que hace? Es la ironía de esto, ¿no es cierto? Es la ironía. El problema de la iglesia, el problema de nuestra generación no es que el incrédulo se comporta como incrédulo. El problema es que la iglesia, trágicamente, estamos actuando como que si no hubiera Dios. El amor, que es el carácter principal de este libro, como todos los libros del Antiguo Testamento,
El amor de Dios para toda la humanidad se ve claramente en Jonás, y otra vez, en la universalidad del evangelio. Eso es algo que le molestaba a ellos y nos molesta a nosotros hoy en día. Dios no solamente ama a los humanos, pero también a los animales. Jonás lo va a demostrar. También demuestra el poder del arrepentimiento y fe en el Dios de la Biblia, y entre paréntesis, el arrepentimiento y la fe son regalos de Dios, los produce el Espíritu Santo. Esto no altera la habilidad del hombre de decidir, es simplemente que si es que yo nací separado de Dios, muerto, espiritualmente hablando, yo no tengo la habilidad de creer, no tengo la habilidad de arrepentirme, a menos que Dios me dé esa habilidad. Una vez más, escuchen lo que estoy diciendo, no estoy quitando el libre albedrío. Es simplemente entender en cuestión de naturaleza, así como hemos descrito la naturaleza de Dios, quién es Dios, y por amor a sí mismo llamó al hombre. Por naturaleza el hombre es exactamente lo opuesto. El hombre está muerto espiritualmente. Los asirios, crueles y odiados, son aceptados por Jehová sobre la base de su arrepentimiento y la fe en él. Entonces aquí está el amor de Dios. El amor de Dios nunca es incondicional. ¿Cuál es la condición? Tienen que, ¿qué cosa? Arrepentirse y tienen que creer. Entonces regresamos a lo mismo. No es requisito llegar a ser judío primeramente. No tienes que ser un prosélito. No tienes que entrar al equipo del judaísmo para eventualmente ser aceptado por Dios. Jonás simboliza el llamado de Dios a Israel a ser un reino de sacerdotes para el mundo. Muchas veces los profetas son usados para representar lo que Dios ha hecho o quiere hacer con su pueblo. Israel llegó a ser orgullosa, exclusivista, nacionalista en lugar de evangelista y redentora. Ok, tengo que hacer ese paréntesis y yo sé que el tiempo ya se me fue. Tengamos cuidado. ¿Sí captamos lo que está diciendo aquí? Israel llegó a ser orgullosa, altiva, soberbia, exclusivista, nacionalista. Se creyó que iba a ser intocable. Se creyó que se podían prostituir espiritualmente y que, nada más con que recitemos, ¿qué es? Primera de Juan 1:9, 1:7, si confesaréis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y estoy sonando sarcástico porque Dios lo hace, pero ¿será posible que ese arrepentimiento lo manipulamos simplemente para decir, como ya soy salvo y no puedo perder la salvación, no importa lo que haga? Sí, escuchen lo que estoy diciendo. Menciono todo esto porque, regresando a la doctrina del sacerdocio del creyente o de los creyentes que practicamos como bautistas, no creo que está mal. Ese tipo de doctrina es bíblica. El punto es que convenencieramente la usamos muchas de las veces para hablar de orgullo, de exclusivismo, de nacionalismo, simplemente de exclusividad, donde hablamos y usamos la palabra de Dios para literalmente crucificar al hermano. En la palabra de Dios, cuando habla acerca de ese sacerdocio del creyente, el apóstol Pedro, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. El punto es evangelismo global. El punto no es simplemente acceso a Dios, de que no necesitamos un sacerdote o no necesitamos un pastor para tener acceso al Señor. Es cierto eso. Pero ese acceso que tenemos a Cristo no es la meta. Es acceso a Cristo para ser el vehículo para que otros tengan acceso a Cristo. Porque somos cartas abiertas, somos el aroma de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, si nos caracteriza tener la verdad expresada en orgullo, expresada en exclusivismo, expresada en soberbia, hemos completamente perdido. Y entre paréntesis, esa es la razón por qué yo sigo insistiendo que lo que la gente está rechazando, y digo la gente, nuestros hijos, no están rechazando el evangelio. Si esta es la característica de la iglesia o potencialmente del pueblo de Dios, están rechazando lo que rechazaron en ese tiempo. Esta es una caricatura de lo que Dios tenía originalmente en mente desde el principio. Esa es una caricatura. Los profetas están tratando de advertir que esa caricatura va a traer consecuencias serias. Entonces, nosotros como cristianos, mientras sigamos predicando, modelando una caricatura del evangelio, nuestros hijos, el problema de las generaciones que vienen tras de nosotros es que no les estamos dando la oportunidad de rechazar a Cristo, si es que lo van a rechazar. Démosle por lo menos la oportunidad, si lo van a rechazar. Porque no tengo control de quién lo acepta, quién lo rechaza, que rechacen a Cristo, no a una caricatura de Cristo cuando usamos este tipo de doctrinas simplemente para, otra vez, sacarlos como una charola y decir estos son mis derechos. No es el caso. En muchas maneras este libro tiene un paralelismo con el tema de la parábola de Jesús, el cual es acerca de los dos hijos de Lucas, capítulo 15, lo conocemos, el cual es con Jonás. ¿Qué es el punto aquí? Que el punto de la parábola, en este caso de Lucas 15, es el hermano. En otras palabras, muchas veces pensamos que es el amor del Padre incondicional por el Hijo. Y yo no creo que es el mensaje de esta parábola. El mensaje es que Cristo, ¿quién es la audiencia de Cristo? La audiencia de Cristo es el Israel de Jonás. Es la generación que se sentían con esa cuestión de decir, esta es mi charola, soy tu hijo mayor, a mí nunca me has dado nada para celebrar con mis amigos. ¿Cuántas veces no tratamos a Dios así o no sentimos eso? Ok, ¿cuántas veces no es esa nuestra doctrina del sufrimiento?
Cuando se aparece lo nunca antes pensado y sucede lo irreversible, como el hijo mayor de esta parábola, como Israel, le vamos a reclamar y decir, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos? En otras palabras, es como diciendo, soy salvo y a Dios se le olvidó que yo aceptara a su hijo, le hice un favor a él. Esa es la manera en que nos comportamos. No funciona, no funciona. Otras teorías de propósito son el poder de arrepentimiento. Encontramos cómo la justicia y la misericordia expresan otra vez el carácter de Dios, el papel del profeta, los cuales se van a fusionar, la libertad de un Dios justo para actuar en misericordia, el contraste del amor de Dios y el nacionalismo judío, el perdón de Dios para una generación no protege a otras generaciones. Rápidamente, por lo menos déjeme acabar estos del siglo VIII, es el de Amós. Este es muy difícil de leer, muy difícil porque es mucha tragedia aquí. Amós relata la ira de Dios para Israel y sus vecinos. Wow. Esto es triste, esto es triste. Por haber violado, ¿qué cosa? El carácter, de tratar de otra vez de negociar las cosas que no son negociables, el pacto que Dios hizo con Moisés. Y déjenme decir esto, pido disculpas que hago muchos paréntesis. Yo argumentaría que aun cuando este pueblo fue rebelde y hizo cosas que ni siquiera podemos imaginarnos, cuando hablaba del sincronismo, hablaba de la adoración a Baal, que la adoración a Baal era básicamente incesto, un padre y un hijo compartían la misma mujer. En fin, caos. Por favor, escuchen esto. La violación del pacto de Moisés, yo argumentaría, y no sé si esto lo podemos conectar con el sacerdocio y los creyentes. En Éxodo capítulo 19, él dice, vosotros van a ser una nación de sacerdotes para mí. ¿Será posible que la violación del pacto es cuando el pueblo de Dios, y estoy hablando de nosotros, el pueblo de Dios, observen que del 19 al 20, Éxodo 19 al 20, que el 20 es la ley, es la presentación, la introducción de la ley, Dios dice en el 19, ustedes son mi pueblo, y el hecho que son mi pueblo, por eso es que presento la ley. A diferencia de decir, a menos que cumplas la ley, vas a ser mi pueblo. Entonces, el cumplimiento de la ley no es opcional, es simplemente que tiene que ser el producto de, en lugar de el llevarnos hacia ser el pueblo de Dios. Y a veces como cristianos siento que eso es lo que hacemos. Siento que tratamos el ministerio, el hogar, nuestra relación con Cristo, donde tratamos de negociar con Cristo y practicamos más como hinduismo, como el karma. De que si diezmo, si me porto bien, si no falto a la iglesia, si dejo de hacer ciertas cosas, eso tiene que bendecirme. O sea, Dios está obligado a bendecirme. Entonces, ese tipo de actitud, que es el tipo de cristiano que dice o que pregunta, pastor, ¿tengo que bautizarme? Y mi respuesta, no tienes que, es que puedes bautizarte. Es el hecho, otra vez regresamos a lo que hemos hablado, de que en este caso empieza a luchar o a pelear por su matrimonio en lugar de pelear por su cónyuge. Entonces, traduzcan eso en cuestión de lo que hizo este pueblo. Este pueblo, trágicamente, llegaron a un punto en el cual su elitismo y su su disciplina de la ley los llevó a un callo de autosuficiencia, de esta exclusividad que hemos hablado, y los apóstoles eventualmente lo profetizan y lo anuncian como violación de ese pacto. Necesitamos reconocer la relación entre la responsabilidad corporal del Antiguo Testamento y la fe personal o individual. No la podemos separar. En otras palabras, una vez más, somos salvos para crecer en similitud a Cristo. No hay crecimiento en similitud a Cristo de una manera individual. Es a nivel personal que aceptamos a Cristo, y para crecer en su semejanza, en su carácter, para que el imperativo fluya del indicativo, es una experiencia colectiva. Y voy a decir una vez más, la salvación fue dada para el beneficio de la salud de la iglesia. Grábennos eso, llevémoslo este día. Tenemos un problema de pecado en la sociedad como lo hizo Israel. Sin embargo, en nuestras mentes existen con frecuencia dos niveles o estándares: nuestras vidas privadas individuales y la fe, nuestras vidas públicas, corporativas o corporales sociales. Israel debe haberse regocijado, o debió de haberse regocijado, cuando Amós proclamó el juicio de Dios sobre sus países vecinos y enemigos tradicionales. Estas naciones eran parte de los reinos de David y Salomón, y deben de haber conocido algo del pacto mosaico y del Dios de Israel. Por lo tanto, los israelitas deben haberse regocijado cuando Amós trajo el juicio de Dios sobre su rival Judá. Pero la afirmación emocional se paró rápidamente se detuvo rápidamente cuando Amós, de una manera culminante, se volteó a los pecados de las tribus del norte. Escuchen esto.
la soberanía de Dios sobre la tierra, que es el trasfondo para que el Dios de la Biblia trate en juicio con las naciones fuera del pacto de Israel. Esta es la base del entendimiento de Israel del monoteísmo. Es como ellos percibían la cuestión del Dios de la Biblia. Hay varios textos que se relacionan a la creación de Dios, o el Dios, las cosas que ha creado Dios, y el control de la naturaleza en este profeta. Estos forman doxologías de alabanzas. Este libro mira a la naturaleza como una revelación de Dios, y por lo tanto termina diciendo esto en Amós 2, 9 al 12, el juicio de Dios contra Israel debe ser visto a la luz de sus actos de misericordia en la historia.